El tema no podía estar ausente. La estrategia del Ministerio del Interior para abordar ahí la manifestación de los camioneros fue un asunto que se discutió luego en la sesión de Comité Central del Partido Socialista, entre varias otras cosas. Una situación que, recordemos, habría dejado en evidencia las discrepancias entre el ministro Jorge Burgos, el subsecretario Mahmoud Alewi, en fin. Queremos andar este tema, también otros hay, y para eso estamos junto al senador del Partido Socialista, Carlos Monte, a quien le agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos. A ver, ¿se enredó o no se enredó la cosa el día jueves? Yo creo que fue algo muy complejo porque la historia influye mucho en esto. Influye la historia de los paros camioneros y el desplazamiento por las calles de los camiones. Influye en esto un discurso del señor Pérez, que encabezó esto, que es un discurso bastante parecido al de otra época. Yo lo conocí a él en el debate tributario y en otras cosas. No le conocía este lenguaje tan agresivo y tan subversivo al final de cuentas, porque él era el que tenía que manejar las situaciones. Mire, yo creo que al final de cuentas aquí el problema principal fue que no se previó lo que venía, no se tuvo todos los antecedentes, y es muy complejo para el Ministerio del Interior no haber tenido todos los antecedentes. ¿Se sorprendió el gobierno con esto? Yo creo que la envergadura que esto ocurrió, de lo que hubo ahí tanto en el sur como en el camino a Valparaíso, sí, no estaba previsto de esa manera, ni con esa agresividad, ni con esa actitud, ni tampoco que se sumara a esto la UDI en el camino, porque esto también tiene algo de novedad, que se sume a esta protesta de los camioneros con estas características, se sube en la calle. Bueno, son datos que hay que asumirlo, hay que sacar las lecciones. En el pleno del Comité Central del Partido Socialista lo que claro, esto no se puede volver a repetir de esta manera, ¿no? Lo que se supone tener muchos más elementos para saber los hechos que se vienen, preverlos de otra manera. ¿No se puede repetir una manifestación de este tipo o no se puede repetir lo que sucedió el día jueves estratégicamente hablando? O sea, decisiones iniciales que después tuvieron que cambiar dado los hechos. Yo no soy aquellos que digo que el Ministerio del Interior tenía muchas alternativas. O mucho peor hubiera sido que el día viernes en la mañana hubiéramos tenido cortada la carretera al sur y cortada la carretera al Valparaíso. O sea, yo creo que en ese sentido, dado los hechos, el gobierno tenía pocas alternativas dentro de las cuales moverse, la presión era muy desmedida. Bueno, y se encontró una solución que no es la mejor, pero dado la situación que había, yo creo que el Ministerio del Interior logró encontrar una solución. ¿Pero qué fue lo que pasó? Porque para el común de las personas, de los cuales yo me incluyo, es poco comprensible que el día jueves a las 6, 7 de la mañana, que parecía una cadena televisiva, todos mostrando ahí en el paso, en el peaje, Angostura, lo que se estaba viviendo y que hayan transcurrido tantas horas para tomar una decisión que pareciera ser tan fácil como ya, pasen tantos camiones a la Alameda. Sí, pero cuando uno mira desde la distancia, no sabe los hechos, el ministro del Interior y el equipo de gobierno sabía que había una marcha estudiantil en ese momento, por el centro. Imagínense hubiera habido un choque entre la marcha estudiantil y algunos camiones. Pero los camiones también se sabía que iban a ir. Sí, está bien, pero lo que quiero decir, estando los camiones ahí a la entrada de Santiago, estando la marcha estudiantil, el Ministerio determinó que eso no era razonable que entraran a la ciudad, porque normalmente hay restricciones para esto, no se trataba de paralizar toda la ciudad. No, es que o sea, yo cuando salen ahí Larraín y otros parlamentarios de la UDI diciendo, ¿y cómo no se lo dejó marchar igual que los estudiantes? No es lo mismo una marcha que un despliegue de camiones. Primero por la historia, segundo porque era una forma de bloquear el conjunto de funcionamiento de la ciudad, no solo una arteria por un determinado tiempo. Es que, perdón que lo interrumpa, es que ahí es donde va. Esto se sabía el fin de semana, previo que venían los camiones y que se iban a juntar con la marcha estudiantil. O sea, se sabía que esa situación iba a ocurrir. Por eso que llamaba la atención. No sé que se supiera de esa manera. O sea, no sé si es la magnitud, pero que los camiones iban a llegar el día jueves, iban a llegar. Si usted me exige, yo le digo, aquí hubo un problema de no prever esto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hay hechos nuevos en la Araucanía que explican esto. Hay hechos. Aquí esto viene acumulándose por mucho tiempo. De hecho, el año 2014 fue un año en que disminuyeron los hechos violentos respecto a los anteriores. Mucho más fue en el año 2013, 2012, en fin. Esto es acumulativo. Que esto se expresara a través de un movimiento de estas características, encabezado con el señor Pérez, con el tipo de liderazgo tan extremo que él expresó, la verdad que eso no se esperaba. Y eso yo creo que el problema del gobierno fue no haber previsto que esto venía con esas condiciones. Ya, que habló el grupo de camioneros. Usted dice, se sumó la UDI, pero hoy día se sumó la iglesia. Sati, llegando cuando era tan simple que pasara un grupo de camiones por la Alameda. Sí, mire, yo acabo de ir ahí mientras esperaba las declaraciones de Sati. A mí me parece que mejor que el señor Sati se dedique a dirigir la iglesia. Creo que en este tipo de materia no tiene ni todos los antecedentes ni tiene toda la precisión en su declaración. No voy a comentar más eso porque me extrañó que opinara sobre cosas que no tenía para qué opinar. Pero es que el opinar genera
otro ruido más, entonces. Genera otro ruido más. Nosotros conocemos la historia de la iglesia, otros cardenales. Por eso se lo pregunto. Cuando estos hechos se dieron, otros cardenales tuvieron una visión mucho más de largo plazo. El cardenal Silva Enrique tuvo otro tipo de reacciones. No me gustó la declaración del señor Esati y espero que no se meta en temas que no tiene todos los datos. A lo mejor los tenía, pero la verdad que no fue muy preciso en sus declaraciones. ¿Cómo queda a su juicio el gobierno con todo esto? Porque ya es como una seguidilla, porque venían muchos problemas, hagamos un cónclave, tratan de ponerse de acuerdo, termina el cónclave, vienen problemas de la democracia cristiana, se tratan de poner de acuerdo de nuevo, vienen otros problemas, ya es como una suma y sigue. Hoy día la presidenta sale diciendo que no nos desconcentremos con conflictos, pero continúa estas rencillas, dicen que entre Burgos y Mahmoud Alewi, alguien tiene que haber filtrado esa información, alguien lo tiene que haber dicho, en fin. ¿Cómo usted evalúa la situación del gobierno actual? Mire, lo que pasa es que el proyecto de este gobierno era un proyecto bastante fuerte, ambicioso. O sea, dijo, voy a hacer reformas estructurales y voy a gobernarlo más bien. Pone en marcha las reformas estructurales, avanza bastante, porque la reforma tributaria me va a perdonar, pero una reforma de que ha generado muchas resistencias posteriores, sobre todo, porque aquí un 3% del Producto Interno Bruto en impuestos adicionales y se terminan muchos privilegios y se incorpora una norma anti-ilusión que va a permitir perseguir la ilusión y la evasión de una manera muy distinta. Además, la reforma laboral, yo creo que vamos a lograr un buen resultado. Vamos a tener una reforma laboral que hemos peleado desde el año 90. Tratar de que haya un mayor equilibrio, no es ninguna cosa, es una reforma muy moderada, está muy por debajo de lo que ocurre en otros países de América Latina. Bueno, y la reforma educacional, que es quizás en torno a la cual hemos cometido más errores, no en el objetivo, no en el diagnóstico, sino que en las medidas. No al partido por la educación pública, estoy convencido que no fue adecuado, fue un mal diagnóstico. En el caso específico ahora de la gratuidad, ¿cómo se ha partido por haber forzado el anticiparlo el 2016? Sin una propuesta de camino muy concreto, terminamos con una serie... Se han cometido errores, pero tenemos un frente de oposición, un frente que trata de bloquear la reforma, que no quiere la reforma, muy fuerte, y la ciudadanía tiene que tener claro, aquí las reformas son importantes, buscan un país más igualitario, hemos cometido errores, estamos tratando de corregir esos errores, porque necesitamos un país menos desigual, un país con menos abuso, y en esa perspectiva estamos trabajando. Y a su juicio, en educación, porque en la reforma tributaria hay un aspecto bien técnico que es más difícil comprender y conversarlo, pero que se está ahí conversando. En la operación, no en No, en la operación, que es lo que justamente se está conversando ahora, bueno, que generó un poco de confusión, en fin. Pero cuando hablamos de reforma educacional, y empezamos a ver que en el año 2006, a raíz de la Revolución Pingüina, se generó un consejo con 81 personas en la que estaba entre esos Harald Beyer, que después fue destituido como ministro de Educación. Y de ahí en adelante han venido una serie de consejos y hoy tenemos un nuevo consejo consultivo, cuestionado Sergio Vitar. En fin, ¿qué ha pasado con la historia de consejos consultivos respecto a la educación? ¿Qué ha pasado con la discusión política? ¿Qué ha pasado con tanta historia del 2006 a la fecha que llegamos a 2015 y todavía no hay claridad en torno, por lo menos la imagen pública que queda, en torno a qué se quiere con la educación? Mire, yo creo que el primer consejo que habría que revisar es la famosa informe Brunner del año 94, que se impuso una cierta visión. Ahí no hubo nadie en esa comisión que fuera pro educación pública, que entendiera que había que tener un sistema con otras características, no de mercado. Eso predominó durante muchos años hasta la comisión esta post-pingüino, post-movimiento de los pingüinos, donde ahí se dijo, mire, aquí hay distintas visiones. Si usted lee esos informes, ahí se dice, y eso es muy rico en un país, porque no hay una sola visión. Hay distintas visiones y el modelo de mercado que tenemos instalado en el país, a gran parte de los que estaba ahí no le parecía adecuado. Hay un subgrupo que lo defendió, en fin. Después, si usted mira la historia de Chile, siempre nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en educación. Fíjese que el siglo XIX estuvimos 40 años discutiendo si el Estado entraba o no entraba. A comienzos del siglo XX estuvimos 25 años discutiendo en Chile si era obligatoria o no era obligatoria la educación escolar. En fin, aquí ha habido dificultades para ponernos de acuerdo. Aquí se nos impuso el año 80-81 un modelo, el modelo de mercado, la dictadura, sin ningún debate. Desarmar un modelo que lleva 34 años que se instala en la cultura, no solo en las instituciones, no solo en el financiamiento, sino que en la visión, no es algo fácil. Y en eso hemos estado desde hace bastante tiempo discutiendo y buscando llevar adelante un proyecto distinto. En el caso de educación superior, lo que aquí ha estado en discusión es fundamentalmente cómo implementar la gratuidad. Yo soy de aquellos que cree que no es posible implementar la gratuidad sin rediseñar la arquitectura completa del sistema, y ese es el problema. Entonces quiso partir
un camino bastante confuso. A mí me toca todos los años discutir el presupuesto, sé lo que es hacer modificaciones en el financiamiento de la educación superior a través de glosas presupuestarias. Esto porque es de la comisión de presupuesto. Porque yo soy de la comisión, presido esta subcomisión por mucho tiempo y conozco muy bien cómo se hace el presupuesto a través de eso, y creo que era un camino muy complejo, muy enredoso, y que iba a terminar necesariamente pidiendo facultades al Ejecutivo reglamentaria y más que hacerlo en la ley. Bueno, yo creo que no fue un buen camino adelantarlo, porque esto originalmente era el 2017. Espero que esta comisión sea lo más práctica y busque una solución en el corto plazo, y también abra una discusión sobre el modelo. Yo comparto con usted de que en el caso de educación superior ha habido menos claridad en la forma, para dónde estamos caminando y en la forma de avanzar hacia ella. Yo comparto eso, y creo que es muy bueno que haya esta comisión y que dentro de las fuerzas que quieren cambio, porque espero que todos los que estén ahí son gente que quiere los cambios. No me han gustado algunas declaraciones de Sergio Vital, porque parece como que él no quisiera cambio. Yo sé que él quiere que haya otro sistema de educación superior. Yo lo vi a él cuando se discutió acreditación, el CAE, como éramos minoría y no logramos modificar las cosas. Bueno, ahora tenemos, Sergio Vital, le diría desde acá, posibilidad de hacer cambios estructurales en la educación superior, porque tenemos más votos en el Parlamento y no tenemos que llegar a un modelo de acreditación gracias a 6 votos de Renovación Nacional, porque la UDI ahí decía, bueno, la acreditación la define el mercado, se va a pagar más por los mejores. Bueno, ahora yo creo que tenemos condiciones, pero tenemos que buscar caminos precisos y hacerlo bien, porque estuvimos cometiendo errores. Es que conversamos esto casi cuando hace un año, el 18 de agosto del año, si no me equivoco, del año pasado, se aprobó en la Comisión General, el proyecto que ponía fin al lucro, al copago y la selección. Hace prácticamente un año atrás. Y de ahí a la fecha, a su juicio, ¿qué ha pasado? ¿Se ha avanzado poco? Y si se ha avanzado poco, ¿por qué? ¿Por qué se han trabado tanto esta discusión? Insisto. Es que son dos discusiones. Una cosa es educación escolar, o sea, parvularia escolar, y otra cosa es la educación superior. En educación escolar, que tiene que ver con el proyecto de fin al lucro, el copago y la selección, es parte de un proyecto de cambiarlo. Primero tiene que cambiar el concepto de educación, porque no podemos vivir esclavos del CIMSE, como si eso fuera calidad, como si eso fuera una buena educación. Es primera discusión. Segundo, desmontar un modelo de mercado y que los colegios particulares subvencionados cumplan otro rol como el que cumplieron siempre históricamente. Volver al curso histórico. Y tercero, crear una nueva educación pública en lo que estamos atrasados. Y yo creo que no solo por ley, sino que también lo que está ocurriendo en los colegios, y eso ahora estamos tratando de hacerlo más rápido. Pero particulares subvencionados, ¿a su juicio fue un error que terminaran? Es que yo quiero decirle que no ha terminado. No, pero que fueran en un minuto, que se transformen en fundaciones, en fin, que cambien un poco la fórmula. Yo no creo que eso sea un error. Yo creo que a lo mejor hay que abrir a más alternativas, pero creo que lo que se acabó es un modelo de educación particular subvencionado con fines de lucro, porque en ninguna parte eso existe. ¿Sabe quién fue el principal enemigo de que hubiera colegios subvencionados con platas públicas con fines de lucro? Jorge Alessandri Rodríguez. Si esto no es solo la izquierda. Sergio Díez se opuso siempre en el debate sobre esta materia, en el debate de la Constitución, porque la verdad que eso desnaturaliza el hecho de que el Estado esté dando plata para hacer un negocio y además no asegura calidad. Hay algunos que pueden ser de mejor calidad y generaba selección y distorsionaba todo. Y yo creo que en eso se avanzó, pero no se explicó bien, no se ligó bien a una reforma de la educación pública, se cometió un error en el camino de avance, que es lo que ahora se está tratando de corregir. ¿Y errores políticos, senador, usted cree que se están aún cometiendo y que puedan poner en peligro un poco este conglomerado, que es algo que se ha planteado ya por muchos, lo dijo incluso el exministro, muy criticado por supuesto de la democracia cristiana, Edmundo Pérez Lloma? Sí, yo creo que cuando uno está mirando desde otros lados ve con más claridad a lo mejor algunos errores. Yo creo que han habido errores y espero que el equipo político, que tiene 4 ministros que deben afirmarse y deben conducir esto, permitan evitar errores políticos de la conducción, pero también asegurar que todo el gobierno está funcionando de la mejor manera posible, y espero que eso avance. Yo reconozco que hay cosas que fortalecer, cosas que perfeccionar, que se han cometido errores, pero en el marco de un proyecto de transformaciones de fondo que era difícil, con un tremendo frente opositor, y no solo político, no solo los partidos, sino que hoy día los camioneros, porque al final los camioneros influyen en un contexto determinado de un país que está haciendo reforma estructural, y con problemas como por ejemplo el problema que lleva muchos años, va a seguir por muchos años en la zona de la Araucanía, producto de problemas históricos. Es que se lo pregunto porque está la presidenta, están sus ministros políticos, los 4 ministros políticos, que claro, que si uno ve ese círculo entre la presidenta y este grupo, y se toman las decisiones y se ejecutan, ¿por qué entonces se generan el nivel de problemas que hay, como dicen, entre un ministro, entre un subsecretario, entre otros ministros y partidos? ¿Qué está pasando con esa base? Porque da la sensación, al parecer, que a nivel de partidos de la nueva mayoría es donde se estarían generando los conflictos, y que definitivamente estos ministros políticos los llevan a cometer errores, porque para qué andar con cosas.
Pueden haber ministros dos de la democracia cristiana, pero son de tendencias distintas dentro de la democracia cristiana y también obedecen un poco a la... No es que obedezcan, pero escuchan también un poco a las bases y así funciona la política en general. Sí, pero yo separaría las cosas, porque una cosa es que hay un paro camionero que se instala en la carretera, que vienen a protestar. No, lo digo por el a la arrastre ciudad. Que viene de cosas. Sí, lo de los camiones es algo puntual es de este día jueves. Y bueno, ¿Qué ocurrió? Pero si lo sumamos a la multiplicidad de cosas que han sucedido. Sí, yo creo que el cónclave fue, a pesar de lo que mucho se dice, ahí se demostró una unidad bastante importante. O sea, hoy día tenemos unidad respecto a los cambios operativos que hay que hacer en la reforma tributaria, que aquí no cambia ni la recaudación, ni se reponen privilegios, ni se cambia la facultad del Estado. O sea, son operativos. Hay acuerdos muy importantes en torno a la reforma laboral. Yo creo que tenemos un punto bien específico que espero que lo resolvamos esta semana. Yo soy parte del equipo que está trabajando eso también. Y creo que aquí tiene que existir negociación colectiva, titularidad sindical, derecho a huelga, condiciones y adaptabilidad en algunos casos, porque en Chile estamos muy atrasados en esto, estamos muy atrasados y eso explica buena parte de la desigualdad en los salarios y la desigualdad en la sociedad. Respecto a educación, espero que la ministra del Piano, que tengo la mejor opinión de ella, que está oyendo distintas voces, corrija errores en lo que se refiere a lo específico de educación, y por eso ella tomó una medida, a mi juicio, inteligente, de decir, tengamos un equipo consultivo de más gente, para que tomemos decisiones rápidas luego, pero que realmente no cometamos errores y tengamos distintas visiones dentro de lo que es la gente que quiere cambiar el modelo educativo. Aquí no entraron los que no lo quieren cambiar. Respecto al tema constitucional, la presidenta el próximo día, la próxima semana, va a decir cómo se va a llevar adelante el proceso constituyente. Bueno, el resto es de la manera de manejar el gobierno. Yo espero que eso se perfeccione y hagamos que el gobierno sea mucho más eficaz, que funcione mucho mejor en todas las áreas y que esté más convencido de sus objetivos, y esa es la tarea en que está el equipo político actual. ¿Un apretón quizás hay más fuerte de la presidenta? Fuerte. Yo creo que la presidenta debe apretar a todos los ministros, a todos los subsecretarios, a todos los jefes de servicio, de que hagan mejor lo que están haciendo, que realmente se desplieguen por el país, que demuestren además el sentido de lo que se está haciendo, porque estos son desafíos políticos que tiene el gobierno, y yo espero que la presidenta lo apriete más. Porque hay algunos que dicen que la presidenta tiene un capital político bastante grande, que ella misma dijo que lo ponía a disposición, pero ¿usted espera que ese capital entonces implique en pegar un orden también a los partidos políticos? O sea, yo creo que tiene que ya su desafío hacer que el gobierno funcione lo mejor posible, y en eso está ella, y en eso está tratando de hacerlo, y se hacen muchos distintos tipos de esfuerzos que no tienen por qué salir por la prensa y conocerse, pero aquí, yo espero que luego se cambien varios subsecretarios y varios jefes de servicio, y yo espero que eso sea lo antes posible para entrar en esta segunda etapa plenamente. Yo creo que el gobierno se va a afirmar, va a iniciar esta nueva etapa, vamos a terminar este año con un punto de inflexión y con mucho más convicción. Pero además no son los problemas del gobierno, creo que los partidos tenemos que asumir un rol mucho más activo en el debate en la sociedad, en la explicación de las cosas. Yo soy partidario de ir luego a un acto en el Caupolicán con todas las fuerzas propias para que haya un contagio, un compromiso mayor. Tenemos también que salir. Yo vengo ahora a un encuentro en la comuna Pedro Aguirre Cerda con dirigentes de junta de vecinos. Los dirigentes de junta de vecinos quieren participar más, quieren discutir más las cosas. Bueno, la tarea de los políticos, la tarea de todos, es que realmente la sociedad se involucre mucho más en las transformaciones. Y por último, cuando se habla de una nueva coalición de derecha, ¿qué se le viene a la cabeza a usted? Creo que la derecha está, o sea, si usted habla que nosotros hemos cometido errores, bueno, la derecha ha cometido, nos va ganando por mucho por los errores, y realmente han estado para allá y para acá, y de repente son muy intransigentes, de repente se ponen un poco más flexibles y abiertos. Cuando se habla de una nueva coalición, creo que se han creado varias nuevas coaliciones. Crear coaliciones con contenido, con sustento, que unifiquen objetivos, criterios, no es fácil. No basta con ponerle un nombre u otro nombre. Y la derecha hoy día no tiene proyecto para el país, no tiene. El proyecto Jaime Guzmán se diluyó por la historia y hoy día no tiene proyecto la derecha, y eso es lo que explica en buena medida su problema. Nosotros tenemos proyecto. Y tenemos un proyecto que tiene un eje: combatir la desigualdad, enfrentar los abusos, y queremos otro país. Estamos avanzando en esa dirección y tenemos que corregir los errores que hemos cometido. Carlos Montes, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.